televidentes, estamos con su programa de Retención Tributaria, cargado de información. Hoy tenemos un tema muy importante y es la auditoría fiscal y tributaria. Ahora, como que las empresas están, al cerrar este ciclo, presentando sus declaraciones juradas, tanto física como jurídica, y se acerca ya el ciclo contable de las empresas, traemos el tema a colación. Es muy importante que las empresas, que los amigos televidentes y los especialistas sepan lo que es la auditoría tributaria. Y para ese tema aquí tenemos nosotros al licenciado Ramón Antonio Matos, un especialista en la materia, una persona diestra que sabe lo que es un catedrático, asesor nacional e internacional. Así que nos vamos a los cortes comerciales y cuando retornemos le venimos con su tema, la auditoría fiscal y tributaria en la República Dominicana. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana. RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. Televidentes, con lo prometido de deuda, aquí estamos con Ramón Antonio Matos y vamos a tratar el tema de la auditoría en general en la República Dominicana. Y para comenzar decimos, saludos Ramón, bienvenido a tu programa. Quería preguntar, ¿qué es la auditoría tributaria? Bueno, primero es un placer como siempre compartir con ustedes, Santiago, Ramón, me siento como en mi casa y contestando tu pregunta te diré que la auditoría no es más que un examen sistemático, operativo, funcional en materia contable, todas las actividades que realiza una empresa o una entidad durante un ciclo. Ese examen lo que procura es que las operaciones contables financieras que se hayan realizado durante ese ciclo hayan cumplido con los estándares internacionales de información financiera, que son las NIC y NIF, basado en un proceso de revisión de auditoría en base a normas internacionales de auditoría. En su derivación, la auditoría tributaria es el mismo examen sistemático operacional, pero basado en lo que es la normativa fiscal tributaria de ese país. En lo que nos consta, esa auditoría tributaria, fiscal o tributaria, se realiza sobre las directrices que establece la Administración Tributaria, basado en los reglamentos, leyes y normas de la Ley 1192. En su artículo 44, la Administración Tributaria tiene la facultad de fiscalización y ya sea de manera presencial o ya sea de manera, como decimos, auditoría de escritorio sobre la base de la norma 0714, la Administración Tributaria tiene la facultad de fiscalizar, revisar, auditar cualquier tipo de entidad que sea parte de su universo de contribuyentes. Aquí en República Dominicana se da algo muy importante y es que las empresas manejan dos tesis y es contabilidad organizada y contabilidad no organizada. Que siempre se dice que son de países tercermundistas, países pobres, países cola, como quieran llamarle los economistas a esto, y como le queremos llamarle. Ahora bien, o en vías de desarrollo. Exactamente, como quieran llamarle, que ninguno de ellos existe, sino que existe un pobre y un rico. Ahora, vámonos a la siguiente tesis, que es esto. El empresario nunca entiende lo que es eso. El empresario lo que entiende es mis cuartos son míos y que yo voy a pagar. Y no voy a pagar eso porque son muchos cuartos, eso es lo que tiene el empresario. Siempre dominicano. No voy a pagar eso porque son muchos cuartos y mis cuartos son míos. Y tú le llevas, es la única etapa donde el asesor, contador o lo que sea está en discusión con el dueño de la empresa. Eso no va, esto no va, esto va aquí, esto va allí, esto va aquí. Es una compañía organizada, la auditoría, ¿qué puesto ocupa en el ciclo contable de cierre?
Mira, lo primero que te informo, y a los amigos televidentes, es que a partir de la promulgación del decreto 254-06, que establece de manera obligatoria el uso de los comprobantes fiscales, ha cambiado el esquema de presentación. Por ejemplo, ese tipo de práctica tradicionalmente se daba cuando tú hacías un ciclo de operaciones completo, dependiendo de tu fecha de cierre, como tú expresabas ahorita, acorde al artículo 300, en diciembre, marzo, junio, septiembre, y ya al final del ciclo, entonces tú te sentabas a discutir lo que iba a ser la tentativa de la declaración jurada una semana, 2 semanas antes. Hoy día eso es imposible. ¿Por qué? Porque el mismo efecto del cambio, de la evolución que tiene la economía mundial, afecta localmente lo que es la planificación fiscal de una empresa o entidad. ¿A qué punto? Que si tú no cumples con lo que es un proceso de revisión mensual, que puedas presentar estados financieros preliminares todos los meses y medir el nivel de rentabilidad financiera, se te va a hacer muy difícil hacer una proyección fiscal efectiva. Por ejemplo, si tú no logras que mensualmente tú puedas tener un efecto preliminar de lo que sería tu declaración jurada a final de ciclo, no vas a obtener los resultados deseados. Por ende, la auditoría tributaria juega un rol importante, sumamente importante en lo que es el ciclo de operaciones contables. ¿Por qué? Porque es el resultado al final de lo que es el año de operaciones. Todo lo que tú hiciste, por ejemplo, aquellas empresas que se cierran enero, diciembre, que son las que tenemos que presentar ahora en abril, todo lo que tú hiciste durante ese año en materia contable va a pasar por un proceso de presentación que es una declaración jurada. Pero como lo establece el artículo 50 de los deberes formales del contribuyente, esa declaración jurada debe estar sustentada por unos estados financieros auditados. Por tal, ese proceso de indexación y revisión que hace la auditoría tributaria se sustenta sobre la base de la contabilidad y sobre la base de tu declaración jurada. Por ende, ocupa un orden primordial la auditoría tributaria en ese aspecto. Profesor Matos, a la hora de realizar la auditoría tributaria, ¿cuáles criterios se toman en cuenta y cuál es el equipo profesional llamado a hacer la auditoría tributaria en cuanto a la realización? Perfecto, muy buena pregunta. Mira, lo que pasa es que la auditoría tributaria tiene dos enfoques. Si tú lo ves de la parte corporativa, es una auditoría tributaria que tiene que ver con la planificación o la auditoría tributaria preventiva. Si lo ves de la parte de la administración tributaria, es la misma auditoría tributaria, pero con un efecto detectivo. Si lo ves de la parte empresarial, por ejemplo, los empresarios hoy día ya tienen la costumbre, la modalidad de que contratan un asesor fiscal externo que permita hacer una planeación fiscal durante el ciclo y una preauditoría tributaria para mirar cuál sería el efecto si en caso sucede una fiscalización. En la parte de la administración tributaria, por ejemplo, la administración tributaria realiza la auditoría tributaria post la elaboración de la declaración jurada y se toman en cuenta dos parámetros. Si tú lo ves desde la parte corporativa, tú tienes como empresario, durante el proceso de planificación fiscal, tú buscas un salvoconducto. ¿Por qué? Porque de manera efectiva, tú sabes lo que implica un costo de una fiscalización. Tú como empresario optas por planificar tu empresa y preauditarla antes de una fiscalización externa. ¿Para qué? Para que al final de la jornada no haya sustos. O si hay alguna contingencia fiscal, tú sepas cuál es la magnitud monetaria de esa contingencia fiscal. Eso es la parte corporativa, empresarial. Ahora, si lo ves de la parte de la administración local tiene dos vertientes o dos tendencias que dan al traste con una auditoría tributaria o fiscalización tributaria. Lo primero es que si existen inconsistencias muy marcadas entre lo que fue tu formato de envío, llámese 606 para costos y gastos, 607 para ingresos e importaciones, por ejemplo, versus lo que declaraste fiscalmente en tu IR2, o sea, lo que en términos llanos, si lo que dijiste en tu formato de envío mensual no coincide con lo que presentaste anualmente, es lo que le llamamos una inconsistencia. Si son inconsistencias muy marcadas, entonces se da la auditoría presencial de escritorio, que es la que, como le dije ahorita, acorde al artículo 44, establece la facultad de fiscalizar la administración, o si no, amparados en la norma 0714, la administración tributaria puede notificarte mediante documento por escrito y te hace una revisión de auditoría preliminar o una auditoría de escritorio, como se llama tributariamente. Pero también se ha dado el caso, te voy a poner un ejemplo de un cliente que se nos notificó una auditoría y cuando verificamos en el proceso de preplanificación, lo primero es que era una empresa que está dentro de la exención de ITEVIS. Tú dices, pero ¿por qué la auditoría si el principal impuesto que tributa es el ITEVIS? Oye, ¿qué pasa? Como era una de las empresas de los grandes contribuyentes de ese sector, Impuesto Interno no tenía una base que permitía un protocolo auditar a ese sector.
Entonces, O sea, que no lo tiene todavía, que no lo tiene. para ese sector sí, ya, porque te estoy hablando hace 4 años. Entonces, ¿qué provocó eso? Que tomaron esa empresa como muestra para hacer una auditoría tributaria y de esa forma crear una especie de manual, de protocolo, para replicarlo en las demás empresas de ese sector. Pero mayormente son por las inconsistencias. Cuando decías que no lo tiene, es lo siguiente, para que más o menos para que los televidentes vean esta forma que existe, y la DGI no tiene eso. No tiene eso, ni tampoco lo va a hacer, no sé por qué. Y eso nace desde la médula ósea del Poder Central, o sea, del Palacio Nacional. Los contratos que se hacen siempre, que van llenos de exenciones, llámese para carretera, para obra, los contratos que se hacen, no especifican qué monto está exento, si no está exento un 5, un 6, un 7, y esto. Entonces, se ve imposibilitada la renta de cobrar otros impuestos colaterales que tienen. Y aquí hay un caso muy famoso, y lo voy a decir ahora mismo, que es del que Luis Abinader dio exactamente, de lo que Luis Abinader pagó el peaje de sombra, y es que esa compañía estaban auditando en la renta, y el expediente de la renta todavía auditándolo, y daba ese expediente a pagar $10 millones, y todavía está en la renta dando vueltas, que no se ha hecho nada. Nada se ha hecho con ese expediente. Incluso ese expediente hizo cancelar más de 10 jefes de auditoría. Más de 10 jefes de autoridad hizo expediente cancelado ese expediente en gestiones pasadas, y está ahí todavía la gente dando vueltas y nadie le pone la mano a eso. Y como el presidente ya lo perdonó, se fue con todo el dinero. Ese expediente solamente. Entonces, ¿por qué? Porque hay empresas que tienen exenciones y se ve atada la renta. ¿Por dónde puede entrar? Porque lo que le figuran es el contrato. Y el contrato simplemente lo que hay que pedir una consulta jurídica, y cuando jurídica dice que la consulta es como ellos la piden, ya el fiscalizador o auditor se ve atado de pies y manos y no puede hacer nada. Se limita. Sí, porque la consulta legal va diciendo sí, que en base al contrato está exento, pero hay otros impuestos colaterales, como son la ganancia de capital, que por ahí le están fiscalizando. En caso que ocurra. Sí, entonces, en base a eso, Mato, como tú eres un gran especialista, en cuanto a las empresas que están exentas en auditoría, esos impuestos colaterales que se piden consulta a gerencia legal, que la da por el contrato, y ya por eso tú te exento de eso. ¿La DGI está amarrada para esa auditoría? Mira, en lo que concierne a esa exención particular, más que amarrada, estaría limitada en lo que es el rango de aplicación, porque no te va a hacer sentido fiscalizar o auditar una variable de impuesto que al final de la jornada no te dé a pagar. Ahora, ¿qué sí debe ser importante? Todo efecto de concesión, usted que es abogado sabe, no está por encima de la ley per se. Claro que no. Por ende, cualquier tipo de concesión que se haga como efecto accesorio o complementario a la ley tiene que ser circunscrita en base a los lineamientos que la misma ley establece. Por ende, las reglas del juego al momento de colocar una exención, una exoneración, deben de estar claras. Ese aspecto de ambivalencia lo que ha provocado ha sido, primero, mucha distorsión en la aplicación tributaria, y segundo, se presta para corrupción, porque todos lo saben. Entonces, esa apertura de ambivalencia lo que ha provocado es que desde la administración tributaria se hayan dejado de percibir una serie de recursos que, aunque no sean parte de la exención, el que tiene el contrato los figura como parte como tal. ¿Entiendes? Entonces, eso ha provocado que una gran cantidad de recursos que debieron de caer en las arcas del Estado se hayan quedado en el aire. Ahora, ¿qué tiene ventaja la auditoría tributaria? Sobre todo la que es no de escritorio, sino presencial, que te da un expertise más profundo en base a lo que es la revisión, examen, fiscalización de los documentos. Y como toda auditoría, la auditoría tributaria tiene la potestad de solicitar especialistas externos. Por ejemplo, un perito especialista, en el caso de materia tributaria, que te permita fiscalizar o delimitar la potestad de un contrato. ¿Qué hizo el gobierno en el caso del peaje de sombra? Contrató un especialista externo, que nosotros sabemos quién es, y dio su veredicto. Y en base a ese veredicto hay un resultado. Eso puede pasar en materia tributaria. Claro. Profesor Matos, ante esas distorsiones, ¿cuál sería su recomendación para intentar corregirlas? Mire, como le decía ahorita a Santiago, ningún efecto que se otorgue como parte de la concesión a la ley puede estar por encima de la ley, como tal. Entonces, lo más importante es que al momento de otorgar cualquier tipo de concesión, la que sea, porque como le decía en programas anteriores, yo no estoy en desacuerdo de ese tipo de prerrogativa. Yo lo que sí es que entiendo que el beneficio tributario tiene que ser mayor al gasto tributario. Claro. Entonces, al momento, mi querido Ramón, de otorgar cualquier tipo de concesión, lo primero que tú tienes es que convocar a los entes actuantes. ¿Para qué? Para que, como dice Ramón, Santiago, estén enterados por lo menos de cuáles aspectos van a recibir y cuáles no van a recibir. O sea, la administración tributaria en un proceso de ese tipo se da con la sorpresa
2, 3, 4, 5 años después. ¿De qué te sirve? De nada. Si el cliente te alega el efecto del artículo 21 sobre la base de la prescripción, te tocó por tercera, te dejó la bola en la mano. Pero un aspecto muy importante de eso, maestro, aquí somos técnicos, aquí somos técnicos, aquí somos políticos, aquí somos técnicos. Y es lo que pasa, que anteriormente los contratos iban al Congreso, no, por ejemplo. Primero iban a cada secretaría. Y cada una ya lo opinaba en el rango que le correspondía. Después de eso era que iban a Hacienda. Y Hacienda era que lo visaba. Sí. Y luego bajaban al Congreso. Ahora eso nada más es la Secretaría y para el Congreso. Sí van, que hay muchos que no van. Una enorme debilidad. Eso ha dado Claro. al traste con todas estas distorsiones. Ahora, ¿qué pasa? Ahí van todas las distorsiones que nosotros conocemos y todas las ambivalencias. El contrato es exento de pago de impuestos, pero hay impuestos que deben automáticamente, que son colaterales, que no están ahí. Entonces, cuando se manda la consulta, gerencia legal, está exento de pago de impuestos porque el contrato es tal y tal. Ya está atado el fiscalizador o el auditor de hacer su trabajo, o sea, como iba a hacerlo. Te invocan la exención del contrato y no hay forma de aplicarle ninguna otra prerrogativa fuera de ahí. No hay otra. Eso es correcto. Y eso pasa con muchísimas leyes especiales también que aquí en el país. ¿Qué deben hacer? Rigurosamente y tácitamente decir, usted está exento del pago de impuestos sobre la renta, está exento del pago de impuestos a transferencia bien neutralizado, pero lo demás usted debe cumplir con ello. ¿No? Y como le decía a ustedes, o sea, antes de tú otorgarle ese beneficio a ese sector o a esa entidad en particular, los entes que de una u otra forma forman parte del cobro de los tributos, de la regularización, por ejemplo, de la normativa general. de todo lo que tiene que ver con el aspecto normativo, tú tienes que orientarlos de cuál es el efecto de concesión que le estás otorgando a ese ente para que ellos no le hagan desconocimiento. Pero aparte de eso, a mí lo que me da vergüenza, y tengo vergüenza ajena, es que aquí se va todo con un abogado, y yo soy abogado, pero que eso da vergüenza. Usted no sabe eso. Usted no sabe eso no sabe un contador que va a decir, mira, por aquí hay que bajar esto y esto, y por aquí hay que bajar esto y esto, y así, esto. Porque muchas veces lo que se da jurídicamente se pierde tributariamente. No, y lo importante de los aspectos, por ejemplo, de comisión y de peritaje, es que tú puedes lograr que un grupo de expertos de cada área, fiscal, tributaria, financiera, normativa, puedan conjugar un grupo de ideas basado en la ley. Claro. Y que el producto que salga sea un producto efectivo, no lesivo para ninguna de las partes, beneficioso para todos, pero circunscribido en la ley. Un ejemplo que voy a poner aquí, y lo voy a poner para que somos técnicos, y voy a decir las cosas como son. El peaje sombra, aquí a Guerrero dio un informe bastante bien, pero fue un informe totalmente jurídico. Es que a Guerrero no habló nada que tenía que ver ahí con los aspectos tributarios. Y los tributarios iba pegadito del pago. Claro. Y no pagaron ninguno. Ninguno tributaron. No tributó ese contrato, no tributó aquí. Y el impuesto que tenían ellos en la renta, que todavía este expediente existe en la renta, que yo lo tengo en mi mano, significa que ellos dejaron de pagar. Allí dieron $70 millones que no debían pagar. Y el pleito de la renta era que hubieran los $70 millones. El pleito era que tributaran por los $70 millones que le dieron a ellos. Que yo lo tengo el contrato en la mano y tengo el cheque. Que le dieron a ellos. Y por eso cancelaron allá como 5 grupos de auditores. Y cambiaron el subdirector. Eso es una irresponsabilidad en términos de lo que es ¡Claro! la ejecución de sus funciones. Por ejemplo, ¿qué hubiese sido lo correcto? Que post la fiscalización se apoderara desde la consultoría jurídica de la administración tributaria al Poder Ejecutivo, en su defecto al consultor jurídico. Que incluso todavía se puede. Sí, claro. Se puede todavía el contrato. Se puede examinar el contrato todavía. Si no ha caído en proceso de prescripción, No. perfectamente puede ser ventilado. Un inconveniente que debemos tomar en cuenta es que cuando entregamos el expediente en manos de los abogados, el derecho es interpretativo. Entonces, cada profesional cree que debe darle al texto, ¿verdad?, una interpretación particular y cada quien da su opinión. Ahora, cuando hay un abanico de técnicos de diferentes áreas, ya la cuestión se maneja de una forma diferente y se llega al punto correcto. Mire, independientemente del efecto de interpretación que se da como en toda ley, y nosotros sabemos que existen muchos subterfugios, no solamente en el Código Tributario, sino en todas las leyes per se, ¿verdad? Porque no son perfectas. Y en ese aspecto los abogados, para mí son maravillosos. ¿Por qué? Porque tienen, primero, cuando conocen la ley, la utilizan a su favor. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora ahí priman dos aspectos. Hay un aspecto de soberanía y seguridad nacional, porque quienes hicieron ese contrato no están por encima de los intereses nacionales. Claro. Es lo primero. Y segundo, pos el proceso de verificación, porque ahí la auditoría no necesariamente tuvo que haber sido solamente tributaria, Santiago. Pudo haber sido financiera.
o pudo haber sido, por ejemplo, forense a un aspecto post-D. Claro. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que como tradicionalmente no hemos tenido buenos resultados en lo que es la Corte Internacional o en arbitraje internacional, optamos por dejar ese pleito ahí. Eso es verdad. Es una debilidad. Entonces, cuando hacemos negocio con entes del exterior, ellos sí se preparan y sí blindan su contrato. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos para eso. ¿Por qué? Porque recuérdense de los casos recientes que han pasado cuando vamos a arbitraje internacional. Nos cuesta muchísimo dinero en materia de ejercicio y perdemos. Así es. Un aspecto importante que tiene la auditoría, tanto de escritorio como de campo, es cómo opera la auditoría hoy día. Mire, en el caso de la que nosotros le decimos de una otra forma más simple, que es la auditoría de escritorio, regularmente se da con la notificación o el cruce de información de inconsistencia entre las partes. Como ustedes saben, lo que es un 606 o costo-gasto mío es un 607 o ingreso de otro. Cuando ocurren discrepancias, sobre todo en la viabilidad del envío mensual o en el formato de envío mensual, eso provoca una diferencia y esa diferencia se le notifica a las dos partes. Santiago, la factura 07 tú dices que son 100,000 pesos. Ramón dice que no, dice que son 90. Entonces se llaman a los dos. Dentro de los requerimientos que establece la norma 0714 está el pliego de requerimientos que se le pide basado en la ley sobre el efecto de las facturas, los medios de pago, los documentos, las importaciones, declaraciones, auditoría, etcétera. Todo lo que la administración tributaria entienda que como una auditoría necesita para fines de poder validar quién tiene o no tiene la razón. En esa auditoría de escritorio, obviamente, si del mismo documento hay una discrepancia, una de las dos partes no tiene la razón. ¿Qué implica? Que quien tiene la razón le toca hacer su escrito de descargo para fines de hacer valer su derecho de que no fue un problema de él, sino del cliente o del proveedor, y quien no tiene la razón igual tiene que hacer un escrito de descargo sustentando su argumento porque la norma se lo exige. Ahora, ¿qué pasa? Que posterior a quien tiene la razón sale del pleito, del escenario, porque la administración tributaria hace un efecto de descargo y lo elimina del proceso. Tú estás bien. A quien está mal tiene que demostrar el por qué está mal y segundo, si acarrea cualquier tipo de penalidad en términos de generación de impuestos sobre renta, si es renta, en generación de ITEVI, si es ITEVI, para quienes tributen selectivo o para quienes tributen activo, si es posterior a la fecha de presentación, obviamente ese monto que dé a pagar de cualquiera de esos impuestos va a acarrear una penalidad, que como conocemos, recargo por mora de un 10% y un 4% los meses subsiguientes y un interés indemnizatorio del 1.10. Ahí termina esa parte. Si usted no está de acuerdo, entonces ya el artículo 57, usted como abogado sabe que le da la facultad primero de recurrir en reconsideración y posterior la fase tributaria, contencioso tributario, casación suprema y demás. Eso es en la parte de escritorio. En la parte de la auditoría presencial se da mayormente cuando los niveles de inconsistencia son más marcados en términos de cantidad de inconsistencia, pero sobre todo en monta, volumen. Entonces ya implica un expertise mayor que puede ser a 1 año y puede ser hasta 3 años. Licenciado, ese tema es muy delicado. Vamos a unos cortes comerciales, después retomamos en breve. Perfecto. Como televidente, vamos a unos cortes comerciales, retomamos en breve. Somos RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB,
Almacenamiento 128 GB SSD. Procesador quad-core 2.6 GHz. Sistema operativo Windows 10. Conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Estamos de vuelta con su programa de Organización Tributaria y aquí estamos tratando el tema de las auditorías fiscales y tributarias en la República Dominicana. Mato, ¿cómo seguíamos? La auditoría de campo. Perfecto, como le comentaba a usted y a los amigos televidentes en el bloque anterior, la auditoría de campo ya tiene otro tipo de connotación. ¿Por qué? Porque regularmente se da cuando los niveles de inconsistencia en términos de secuencia, recurrencia, son mucho mayor, pero sobre todo niveles de monto. ¿Qué implica eso? Que al momento de usted ser fiscalizado en una auditoría de campo, puede ser a 1 año, a máximo 3 años, por el efecto del artículo 21 de la prescripción. Y puede ser de un impuesto o puede ser de varios impuestos. Ahora, si es por fraude, me vas a cambiar 5 años. No, claro. Y en términos de lavado son 10. Y hay quien no, y peor, hay quienes se centran en la tesis de que si son por delitos tributarios no prescriben. ¿Y quién le ha dicho eso? ¿Qué científico es eso? Por el delito tributario, no está, en el código se contempla, pero nada más se le da una pasadita nada más. Una tipificación. Sí, porque eso no existía. Sí. Eso no existía. Sí. Fue después que en la misma Dirección General de Impuestos Internos nacieron las facturas falsas y ahí que nace el delito tributario. Esos son 5 años nada más y 10 por lavado. Correcto. Entonces le decía con relación ya cuando es de campo, que implica un expertise mayor. Sobre todo en el proceso de la fiscalización, los auditores de la administración tributaria se trasladan a la empresa, a la entidad o al órgano que va a ser auditado. Y eso implica que bien pueden ser 1 mes, y bien pueden ser 3 meses, bien pueden ser 6 meses. Ahora, cuando la auditoría es presencial, cualquier requerimiento que la administración tributaria solicite, al igual que la auditoría en materia de escritorio, debemos de suministrárselo, porque es parte de nuestros deberes formales, del contribuir con la administración tributaria en cualquier requerimiento que se nos dé. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, licenciado, ahí hay otra cosa. Si la multa, si la multa es menor que el pago, mejor yo acepto mi multa. Sí, no me hace sentido. No, si lo que pasa es que ya entra dentro de la estrategia Claro que sí. tributaria fiscal. Exactamente. Si el costo-beneficio de la multa es mucho menor que la contingencia fiscal, opto por no. Claro que sí. Claro, totalmente de acuerdo con usted. Entonces, los dos expertise como tal son los dos realizados bajo la técnica auditoría. Lo que pasa es que por el tiempo, el presencial toma más tiempo en términos de uso y ejecución que el de escritorio. Ahora, que se sepa que la fiscalización tiene un tiempo de término, que no termina Sí, claro. prescribe. Es como cuando se invoca el silencio tributario. Claro que sí. Dentro de la auditoría tenemos la de campo y la escritorio. La escritorio, sí. Pero hay una que no está contemplada en el código, que es la voluntaria. Sí. Esa voluntaria aquí se da cuando hay una voluntad política, pues no se hace. Usted solicita eso y eso se queda muriendo ahí. Hábleme de esa, licenciado. Mire, lo que pasa es que la misma ley contempla el efecto de el uso que le confiere al contribuyente de solicitar ser auditado. Tradicionalmente lo que se ha dado es que solamente a empresas específicas se le concede ese tipo de concesión, o a un efecto discrecional del director general de turno. Yo entiendo que eso es un error. Claro. ¿Por qué? Porque es una facultad de la administración tributaria el de fiscalizar. Entonces, si yo te digo que me fiscalice, entonces tú tienes que cumplir con esa facultad que me da el Código Tributario. Profesor, la pregunta es, ¿qué motiva a esas empresas a pedir la fiscalización, pedir ser auditada? Porque debe haber algún motivo que la mueva a eso. Mira, sobre todo las empresas multinacionales, uno que trabaja con empresas multinacionales que vienen de capital del exterior, no le gusta guardar consistencias. Por ejemplo, ese capital extranjero, sobre todo de Estados Unidos, anglosajón, no le gustan los sustos. Por ende, prefieren que anualmente, después de la auditoría externa financiera, con las consideraciones de los auditores externos, venga el proceso fiscal tributario. ¿Para qué? Para que ese año inmediatamente te auditan, queda prescrito, queda cerrado. Ya no puede ser abierto para esos fines. Pero localmente, salvo con condiciones especiales, empresas muy grandes, como una del Este, que es muy grande, que produce de todo, hay poca cultura en ese aspecto, porque tradicionalmente se le ha negado el derecho, como decía Santiago. Pero hay una cosa muy importante, Ramón, y eso es, como decimos en el campo, oro molido.
todo el que va a una auditoría es porque tiene un saldo a favor que quiere adjudicárselo. Pero nadie va a una auditoría sabiendo que va a salir perdiendo. En este país, todo el que va a una auditoría de campo que se la hagan o a una fiscalización es porque tiene un saldo a favor que quiere que se le reconozca. Si no tiene eso, por ahí ni pasa. O algún beneficio colateral. Es un beneficio colateral, de lo contrario, por ahí no pasa. Porque hay muchas veces que tiene un beneficio y tú dices, únicamente en una auditoría yo lo puedo tener. Y para la administración, reconocerte a ti la devolución de un saldo a favor, que no lo da en dinero en efectivo, tiene que ser auditado. De lo contrario, claro, no te lo da. Pasa por un proceso de revisión. Sí. Pero a lo último, lo que te dice a ti es no, que lo use ahí para años posteriores. Y el saldo, acuérdate que tiene que ser vinculante con el tipo de impuesto. Con cualquier tipo de impuesto. Sí. El único impuesto es el anticipo y lo de una auditoría que tú puedes usar para cualquier tipo de impuesto. Lo que pasa es que el anticipo es el mismo impuesto sobre la renta derivado. Sí, es mi dinero, yo pago. Y usted lo utiliza o para crédito de impuestos sobre la renta o para crédito de activo. Claro. Y tiene el mismo efecto. Y en esa trayectoria ahí, cuando estamos evaluando una auditoría, cuando estamos sentados evaluando una auditoría, que es de parte y parte, pues yo digo, no, tú me estás dando a mí unos números aquí que yo no lo entiendo. Tú me dices a mí, no, pero eso es lo que tiene ahí. ¿Cuáles criterios se toman para la evaluación? Mira, durante el proceso de auditoría y pos el proceso de auditoría, dentro de las facultades que tiene la administración tributaria es de ir discutiendo con el contribuyente los hallazgos que se van obteniendo, para los que se puedan ir subsanándolo en el camino. Al final de la auditoría se tienen resultados preliminares, entonces viene una discusión de ajuste preliminar donde el técnico o los técnicos del equipo de la administración tributaria comparten los hallazgos con el asesor fiscal o el equipo de asesores de la empresa, ¿verdad? Si en esos hallazgos la empresa no puede satisfacer los criterios que tiene la administración tributaria, entonces se resoluta la resolución de auditoría, la cual es recurrible, al igual que la determinación, pero para ese caso, a menos que no se varíe en reconsideración o en el contencioso, es definitiva. Pero hay una discusión previa de ajuste antes de. Claro. ¿Existe algo en cuanto a eso? En República Dominicana existen más de 10 tipos de pago. Tenemos el pago en cheque, que por excelencia. Tenemos la transferencia, que es otro por excelencia. Tenemos el pago en efectivo. Los que estipula la 18302 monetaria y financiera. El pago en efectivo. Igualmente tenemos la dación en pago. Letra de cambio. Sí, y la letra de cambio. Ahora Cheque de bien, migración. sí. Y todavía existe, por ahí hasta los vales. Cheque de viajero. Pero la renta nada más está dos tipos. Cheque pasado por cámara y transferencia. Lo demás te lo impugna. En ese sentido, ¿qué pasaría en una unidad de campo? Yo digo, pero mira, aquí el pago donde yo lo tengo, míralo aquí. Incluso hasta contrato con pago a futuro. Sí, mira. Si tú puedes demostrar que el contrato con pago a futuro cumple con las reglamentaciones que establece la ley, si ellos no lo aceptan, están incurriendo en una mala práctica que entonces, como tradicionalmente pasa, se le cae en el tribunal. Claro, porque el tribunal sí lo acepta, porque es un acto de comercio lícito, claro, y es una promesa de pago que está en términos concebidos, ¿verdad? El otro aspecto que te iba a decir, aparte de los medios de pago tradicionales, la norma 0610, que establece el efecto de los pagos fehacientes, te dice que si el pago va a exceder los 50,000 pesos, entonces tiene que ser con un medio de pago que establece el sistema financiero. Cualquier efecto que sea por debajo de 50,000 pesos, que sea demostrable la fuente de la obtención de recursos y el pago, es viable para fines fiscales. Entonces, por eso que nosotros decimos que los comprobantes fiscales de gastos menores deben hacerse por debajo de 35,000 pesos. Mira, lo que pasa es que va a depender la cuantificación. Por ejemplo, como lo establece el decreto 254-06, se sobreentendió que el gasto menor es un comprobante que debe de adjudicárselo a la empresa para poder sustentar operaciones de menor cuantía. Pero, ¿cuáles operaciones de menor cuantía? En aquellas instituciones donde no estuviese obligatorio la emisión del número de comprobante fiscal. Por ejemplo, si tú vas al colmado y compras un botellón de agua, por ejemplo, en la oficina, y te quieres deducir ese gasto como tal porque es parte de tu operatividad, y el colmado no tiene la obligación de emitir el comprobante fiscal por la razón que sea, un kiosco, un ventorrillo como le decimos, tú tienes la potestad de adjudicarte un gasto menor por ese monto. Bien, pero si compras el mismo botellón de agua en Villar Hermano, por ejemplo, o en el Supermercado Nacional, ese ente económico tiene la obligación de emitirte un comprobante fiscal por ese consumo. Entonces ahí no hay gasto menor. Entonces la gente tiende a confundir el efecto del gasto menor con el efecto de la monta, inclusive lo circunscriben el efecto de caja chica. No, para nada. La caja chica, sus operaciones, salvo ese tipo, tiene que tener su comprobante. Entonces, varía
Santiago, Ramón, dependiendo de la actividad económica, el monto del comprobante fiscal. Porque, por ejemplo, hay quienes por mala práctica incurren en elaborar gastos menores a trabajo del sector construcción. Entonces, eso es inaplicable. ¿Por qué? Porque se supone que todo lo que sea parte del costo de tu operación debe ser realizado con ente económico que estén regularmente fiscalizado. ¿Entiendes? Entonces, cemento, blow, varilla, tú tienes que ir a comprarlo al mercado formal. Tú no puedes sustentarlo con comprobante de gastos menores. Por eso, la razón de que el mismo decreto 25406 establece que no son adjudicables para fines de adelanto de ITEVIS. Pero hay otra cosa mucho más específica, Ramón, ahí tú vas a decir sí, ¿verdad, Santiago? Y es que hay instituciones del Estado que no dan comprobante fiscales, como tú lo sabes. Sí. Pero el único que, el monto que sea, tú lo puedes pasar por un comprobante de gastos menores. Tiene la particularidad, el sector del Estado, que como no tienen que tributar en base al efecto de generación de beneficio, a menos que no sea una entidad de capital mixto que tenga que rendir cuentas en base a beneficio, ¿verdad? Recuérdate que el Estado mayormente se maneja por ejecución presupuestaria. Entonces, si la ejecución presupuestaria cumplió con el proceso del desembolso y se constata mediante los mecanismos de auditoría y control interno que sí, que ese fue el motivo, yo no tengo problema con el gasto menor en el caso del Estado. ¿Por qué? Porque en el Estado lo que tú buscas es que los cuartos que se gastaron por un objetivo que sea parte de lo que es la ejecución. No sé si me entiendes. Te entiendo, pero yo la parte que más o menos que quiero que tú me la desmenuce bien para que la amigo televidente la entienda ahí. Cuando yo estoy haciendo una obra que yo pago en el ayuntamiento mis impuestos, ya, por cualquier condiciones que sea, voy al medio ambiente y también lo pago. De igual manera, voy a los bomberos y también lo pago. O sea, todos los entes que convergen para una construcción, eso para mí son simplemente volantes con el pago. Entonces, excepto si tú la solicitas, y eso es un trámite tremendo, tengas una factura con comprobante fiscal. Entonces, ese es el único que me aceptan a mí por el monto que sea. Mira, yo le aconsejo a quienes dentro de ese sector, que es un sector muy prolífero en República Dominicana, y sobre todo muy subgénero, que conversamos hace un par de semanas, que era el sector construcción, yo le aconsejo que cuando eso ocurra y no tienen el comprobante fiscal de esa entidad, que le soliciten una certificación a ese ente económico. ¿Para qué? Para, como no lo puedo mandar en un gasto en un 606, yo poderlo llevar o a costos indirectos de fabricación o a gastos indirectos, sin tener la necesidad de enviarlo en el 606. Para cualquier proceso de revisión externa, posterior, yo tenga la certificación de la entidad, sobre todo ayuntamiento, medio ambiente, catastro, cualquiera que sea, ¿verdad? De que no tengo el comprobante fiscal, pero sí tengo la ejecución del gasto del costo. Digo eso porque a mi oficina hubo un caso de que un ayuntamiento me cobró un dinero a mí, me dijo, yo aquí no doy eso. Mira, aquí yo no doy eso. Entonces me dijeron a mí, no, que el banco es un banco bolsillo. Digo yo, pero dame algo que diga ahí que... Por lo menos una certificación. Ni eso querían darme. Y a lo último lo que me sellaron fue, entonces ahí sí me dijo a mí la auditora, te pasa porque es del Estado. Perfecto. Lo que pasa es que independientemente de, en el caso de los ayuntamientos que se manejan mediante la ley municipal y son gobiernos municipales, tienen que tener mecanismos de transparencia en lo que es la ejecución de sus operaciones. Porque, por ejemplo, Santiago, ese efecto que para usted fue un costo, un gasto, para ellos es un ingreso. Sí. Y tienen que registrarlo en su libro de ingresos, y tienen que ir a su libro banco, y tienen que formar parte de su conciliación bancaria, y tienen que formar parte de su rendición de cuentas, entiendo yo. Claro que sí. Entonces a eso me refiero. Pero hay otro caso muy excelente y muy sui generis que yo he vivido en sangre propia. Los permisos de bomba, por ejemplo. ¿Tú sabes cuánto compró un ayuntamiento? Dineral. No. Un ayuntamiento por un permiso de bomba, 250,000 pesos. Sí. Pero hay que pagarle a la capitular 3 millones de pesos. Mira, mientras no haya un proceso de transformación profundo en base a la ley 1007, que permita la fiscalización directa de los ayuntamientos, eso va a ser así. ¿Sabes por qué? Porque los municipios no están por encima de la ley. Como hablábamos el programa pasado con el maestro Pablo Rosario, la Constitución es clara cuando le da la rectoría el control interno a la Contraloría General de la República. Por ende, si manejó fondos públicos, como son los fondos municipales, que son de todos, tienen que ser fiscalizados. Pero la mayoría no son fiscalizados. Claro, pero eso es una debilidad del sistema. Incluso, tú sabes que el ayuntamiento le debe más de 10,000 millones del Estado. Oye, eso es una de las debilidades garrafales que tiene el sistema dominicano. ¿Por qué? Porque el orden tiene que empezar por la casa. Claro. Y aún, como te decía, los gobiernos municipales son gobiernos independientes, forman parte de la estructura del Estado. Así es. Esas distorsiones es la que se prestan para el ilícito, y la corrupción, el tráfico de influencia, y número de cosas más. Porque conocimos el caso de una alcaldía que se juramentaron los directivos
y antes de cumplir los 3 meses de juramentado, ya habían otorgado concesiones para la aperturación de 11 gasolineras. Esos son favores políticos. Claro que sí. Entonces, esos favores políticos tienen que cumplirlo los entes o incumbentes que recibieron esos recursos, no el pueblo. Eso es así. Amigos televidentes, nos vamos a un corte comerciales y retornamos en breve con su programa de Región Tributaria. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana. RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. Estamos de vuelta aquí en su programa Orientación Tributaria. Y lo siguiente, licenciado Mato, usted con la experiencia que tú tienes a nivel de auditoría, que la ha trabajado en el Estado, la ha trabajado en el sector público, yo quiero ver cuándo se realiza una auditoría, porque eso depende a la generalidad de la administración. ¿Cuándo se realiza? Mira, si es en materia corporativa, yo le aconsejo a todo aquel que esté dentro de la actividad empresarial que anualmente, conjuntamente con el cierre de operaciones contables, realice su auditoría financiera y realice una preauditoría tributaria. ¿Para qué? Para cualquier efecto que implique una contingencia fiscal, poderla subsanar antes del cierre, y en caso de que no se pueda subsanar, saber a qué se atiene en términos de lo que sería esa contingencia tributaria en materia de dinero. En el caso de la administración tributaria, yo tengo una opinión muy particular. Recuérdate que la ley 4620 estableció el proceso de prescripción de amnistía para los años del 2019 hacia abajo. Quienes optaron por ese proceso, en ese momento le quedó abierto solamente el año 2020, pero todos sabemos que fue un año muy sui generis en términos de lo que fue el inicio de la pandemia hasta donde nos arrastró hoy día. Por ende, el año que vamos a cerrar ahora, para quienes cierran en diciembre y presentan en abril, es el 2021. Yo entiendo que sería un poquito distorsionante desde la administración tributaria propiciar auditorías fiscales o tributarias a ese periodo 2020 que fue tan distorsionante en términos económicos. 19-20. Yo encuentro que... Porque si tú, quien se optó por aplicar a la ley 4620 y se amnistió, le abarcó la amnistía 19, 18, 17, ¿verdad? Solamente le quedó abierto el 2020. Por ende, yo lo que les aconsejo en materia empresarial, que todo aquel que haga su cierre ahora al 2021 trate de hacerlo de la forma más efectiva posible. ¿Por qué? Porque el 2021 sí es un año fiscalizable en términos de lo que es la tentativa. Para la administración tributaria, como te decía, obviamente quien no se amnistió es de los primeros que estarían en una lista para fines de fiscalización. ¿Por qué? Porque eso tendrían abierto 17, 18, 19, 20 y 21. Entonces el nivel de contingencia es más alto para quienes no lo hicieron. Profesor Matos, ¿dónde se aplicaría una auditoría tributaria y cuáles serían los criterios y parámetros a tomar en cuenta? Bueno, mira, casi siempre la revisión se hace en base a los ingresos. Se cuantifican y se revisan los costos y se analizan los gastos. Eso ha cambiado en los últimos años. Hoy día la administración tributaria tiene una técnica muy compleja en términos de conocimiento para la nación, pero muy práctico para ello, que se llama prueba selectiva de efectivo o de estimación de efectivo. ¿Qué significa eso, mi querido amigo?
mediante la aplicación del 0.15% de retención de cheques y transferencias, a cada quien que emite un pago en materia corporativa, empresarial, persona física o jurídica, tiene la generación del punto 15. ¿Qué provoca el punto 15? Bueno, que esa institución financiera bancaria le envía a impuestos internos lo que fue la retención de ese monto. Mediante ese monto se hace la estimación de efectivo. ¿Para qué, mi querido Ramón? Impuesto Interno verifica que usted declaró 100 millones de pesos de ingreso en el año, pero en sus cuentas bancarias usted movió 150. Y cuando le notifican la auditoría, usted ve todos los meses, pues yo no tengo inconsistencia, al contrario, tengo más presentación que la que tiene mi tercero presentada. Pero está el tema de la estimación del efectivo. ¿Qué significa? Que de esos 150 que usted movió en la cuenta versus los 100 que declaró, usted tiene que explicar de manera detallada y sustentada esa diferencia de ingresos, que no es que implique un efecto de fraude, o por lo menos para nada. Si usted tiene cuentas por cobrar de un periodo anterior que ingresaron en este periodo, obviamente fue dinero que ingresó, que no es ingreso. Si usted tiene préstamo y línea de crédito aprobada en este periodo, obviamente no es ingreso. Si usted tiene, por ejemplo, obtención de compensación de deuda entre empresas relacionadas que pertenecían a un periodo y entraron a otro, no es ingreso. Pero hay algo ahí, Mato, y escúchame que te interrumpa. ¿Tú sabías que el movimiento de una cuenta de 100 mil pesos puede llegar a ser miles de millones de pesos? Claro. Y ahí la renta está muy equivocada en ese No, yo no lo veo así. Yo lo veo como una herramienta de técnica moderna que ellos han implementado, hermano mío, para fines de fiscalización. Así que yo lo veo. ¿Por qué? Porque independientemente eso ocurra, es demostrable. Y eso no implica que te dé un monto a pagar. Hay una cosa, por ejemplo. Yo conozco a alguien que tiene 18 colmados pequeños y los rota y está negociando. A esa persona la fiscalizaron y le pusieron a pagar 50 millones de pesos. Cuando hacemos el análisis, me dice a mí, yo me gané 6 millones de pesos, fue que yo me gané. Eso es ganancia bruta, 6 millones de pesos en el año. Entonces, él le demostraba a ellos que no. Pero, al fin y al cabo, tú sabes que a la administración le pusieron 50 millones. O ese caso está en el tribunal con todos los fajos de demostrable ahí. ¿Por qué? Porque son los depósitos que ellos cogen. El selectivo 0.15 de cheque y transferencia es los depósitos nada más. Te voy a sugerir lo siguiente. Lo primero que establece el artículo 50 de los deberes formales del contribuyente es que tú tienes que tener contabilidad organizada. Claro. Y en caso de que no tengas contabilidad organizada, tienes que estar acogido a un régimen fiscal especial de tributación. En el caso de los colmados, el propio es el RCT, ¿verdad? Entonces, o es por ingreso o es por compra. Pero suponte que no sea el RCT. ¿Por qué? Porque tú sobrepasas la capacidad de ingreso y no encaja dentro del RCT, que es el régimen simplificado de tributación, que evolucionó primero, acuérdate, en régimen de estimación simple y después en procedimiento simplificado de tributación. Pero es lo mismo. Que está cagado de errores. Es lo mismo. El efecto ha sido el mismo. Claro. Inaplicable, pero perfecto. Mira, Santiago, si tú logras demostrarle a un fiscalizador, ya sea de escritorio o de auditoría, de que los ingresos que se rotaron en los colmados es lo mismo en base al tipo de recursos, y tú tienes los registros contables que diga, por ejemplo, cuenta por cobrar a colmado A, cuenta por pagar a colmado B, y tengas las entradas de diarios, los soportes y la documentación, difícilmente se pase un proceso de fiscalización por eso. Muy difícil. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que los colmados no tienen el nivel de regularización en términos de registro que amerita, porque todavía se tiene el criterio de que el colmado es una pulpería, y como pulpería no lleva ningún tipo de control. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando se mueven volumen de operaciones a ese nivel, lo más recomendable es que si se hace de manera efectiva, ¿cuántos colmados Santiago tiene? 4. Entonces, que uno funja como un ente controlador, llámese, como una especie de almacén, y que ese como almacén le distribuya a todos los otros. ¿Entiendes? Claro. ¿Para qué? Para que sea sustentable y se pueda aplicar de que cuando uno le falta recursos, ese le pidió prestado al otro, y que haya un vínculo entre las partes. Si no, la administración tributaria tiene la potestad hasta de estimar. Ya. Porque como persona física, la misma 0714 te da un margen de estimación más alto para ese tipo de actividad económica no regularizada, porque te incluye un porcentaje de consumidores finales que lo estima la misma norma. Matos, ¿qué usted le puede decir a los amigos televidentes, en especial a la población tributaria de la República Dominicana, sobre lo que es una auditoría fiscal y tributaria en la República Dominicana
y sus puntos neurálgicos que pueden beneficiar tanto al ente recaudador, que es la DGI, como al ente que vas a pagar, que es el contribuyente. Mire, excelente pregunta. Lo más importante de todo es que todo el que vaya a realizar una actividad empresarial, corporativa, empiece con el pie derecho. Que usted empiece con una contabilidad, aunque sea pequeña, lo más organizada posible, que durante el proceso de las operaciones mensuales usted tenga por lo menos un departamento de contabilidad o una asesoría fiscal financiera externa, ya sea por Iguala, que le pueda decir cuál es la realidad de su negocio todos los meses. Un estadito pequeño, Santiago, ingresos, costos y gastos. Y en base a eso, usted puede proyectar enero, diciembre, lo cual va a ser su realidad para fines de pago impositivo. El otro aspecto, en materia de auditoría tributaria, que no vean la auditoría tributaria como un costo per se, que la vean como un aspecto de valor agregado. ¿Por qué? Porque aunque implica un costo en términos de recursos, implica un beneficio en términos de lo que es el ahorro en materia tributaria de cualquier pago que extraoficialmente podría producir una mala práctica en materia impositiva. Por ende, yo soy de los que entiende que en materia empresarial hoy día la auditoría tributaria tiene que ser parte de la estructura de gasto de la empresa. ¿Para qué? Para ese proceso de blindaje que permite esa prefiscalización durante el periodo. Amigos televidentes, hemos llegado a su parte final de este programa de orientación tributaria, así que le agradecemos a ustedes por estar presentes con nosotros como siempre, así que pasen a todos allí en sus hogares. Muchas gracias. RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana.